Vamos a dar lectura al boletín número 10 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Con relación a la situación global, se han reportado 571.678 casos confirmados, de los cuales 62.514 casos son nuevos. El total de defunciones reportadas es de 26.494 defunciones y de ellas 3.159 son nuevas. En la región de las Américas se han reportado 100.314 casos confirmados, 19.177 nuevas, con un total de 1.485 defunciones, de las cuales 309 son nuevas defunciones. En la República Dominicana, hasta el día 28 de marzo, se han reportado 859 casos de COVID-19, de los cuales 131 están en aislamiento hospitalario, 686 domiciliario, 3 recibieron de alta y el número de fallecidos subió a 39. El detalle de esos fallecimientos está distribuido de la siguiente manera: 1 en el Distrito Nacional, 8 corresponde a la provincia de Duarte, 1 a San Pedro de Macorís y 1 al Gran Santo Domingo, para un incremento de 11 casos en total. La incidencia del total de casos sospechosos reportados al SINAVE, el 67% fueron descartados por laboratorio. El 57% de los casos confirmados son hombres. El rango de edad para estos casos es de 1 a 90 años. Por lugar de residencia, la mayor proporción de los casos corresponde al Distrito Nacional, con un 44%, el Gran Santo Domingo o provincia de Santo Domingo 12%, Santiago 11%, Duarte 10%. El 54% de los casos de las defunciones, es decir, 21 de 39, corresponden a la provincia de Duarte. En relación a los fallecimientos, la edad media es de 60 años, que corresponden al 74%, 29 del total de 39, la mayoría de ellos hombres. Se han descartado un total de 1.731 casos por laboratorio. La distribución por población es el siguiente: Distrito Nacional, 379 casos confirmados, 5 defunciones. Azua, 6 casos, 0 defunciones. Bauruco, 0 casos, 0 defunciones. Barahona, 2 casos, 0 defunciones. Dajabón, 0 casos, 0 defunciones. Duarte, 83 casos, 21 defunciones. Elías Piña, 0 casos, 0 defunciones. El Ceibo, 0 casos, 0 defunciones. Espaillat, 15 casos, 0 defunciones. Independencia, 1 caso, 0 defunciones. La Altagracia, 21 casos, 0 defunciones. La Romana, 15 casos, 0 defunciones. La Vega, 48 casos, 1 defunción. María Trinidad Sánchez, 4 casos, 0 defunción.
Montecristi, un caso, 0 defunción. Son casos que están en estudio los siguientes: Dajabón, Montecristi y Peravia tienen casos que están en estudio. Puerto Plata, 16 casos, 0 defunción. Hermanas Mirabal, 10 casos, 0 defunción. Samaná, 9 casos, 1 defunción. San Cristóbal, 9 casos, 0 defunción. San Juan, 3 casos, 1 defunción. San Pedro de Macorís, 16 casos, 2 defunciones. Sánchez Ramírez, 7 casos, 0 defunción. Santiago, 97 casos, 2 defunciones. Santiago Rodríguez, 2 casos, 0 defunción. Valverde, 2 casos, 0 defunción. Monseñor Noel, 11 casos, 1 defunción. Monteplata, 1 caso, 0 defunción. Está en fase de investigación. Atomayor, 2 casos, 0 defunción. San José de Ocoa, 0 casos. La provincia de Santo Domingo, 101 casos, 5 defunciones. Total de casos confirmados, 859. Total de defunciones, 39. Las recomendaciones siguen manteniéndose: el distanciamiento social como uno de los recursos principales, a más de 1 metro entre personas, y las prácticas de lavado de manos y no tocarse la cara como se ha estado estableciendo. El aislamiento y cuidado en el hogar de las personas que presentan signos y síntomas leves. Personas con síntomas respiratorios deben usar mascarillas y evitar lugares concurridos, a la vez que acudir a la atención médica. Acuda al médico si tiene gripe, con fiebre, tos, dificultad respiratoria, enfermedades crónicas del tipo hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal o la presencia de signos de peligro como la dificultad respiratoria marcada, la pérdida de conciencia o convulsiones, el dolor intenso de pecho, de barriga o de cabeza. A los prestadores de servicios de salud, a los centros de salud y laboratorios con capacidad diagnóstica del COVID-19, realizar la notificación inmediata de los casos al SINAVE, aplicar los criterios de definición de caso y de toma de muestra actualizada según los procedimientos del SINAVE, aplicar medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de todos los pacientes, habilitar un área de triaje respiratorio para la atención de las personas con sintomatología respiratoria o que simulen o parezcan enfermedad vinculada a las vías respiratorias de los pacientes. Queremos igualmente señalar lo siguiente: hacemos un llamado vehemente al laboratorio referencia para que se acoja al reporte obligatorio en los términos que el protocolo le ha indicado. Un protocolo de reporte obligatorio con dirección actual de los pacientes que son sometidos a prueba, con teléfonos y contactos establecidos, como se les ha reiterado en varias ocasiones. Se le ha establecido cortes a todos los laboratorios para las 6 de la tarde, que deben concluir y remitir el formulario que todos tienen en sus manos antes o durante la fecha 6 de la tarde que se le ha indicado. La no
acogencia a esta indicación implicará la toma de sanciones que serán de inmediata en la próxima semana a iniciarse. Queremos igualmente señalar que del total de la incidencia están concentradas en 18 nuevos casos en la provincia de Duarte, 55 en el Distrito Nacional, 22 nuevos casos en la provincia Santo Domingo y 7 casos en la provincia de Santiago, que suman en total 102 casos del total de 140 nuevos casos que tenemos registrados en este nuevo boletín. Con relación a los pacientes en reclusión hospitalaria, queremos señalar lo siguiente. En el Hospital de la Policía Nacional tenemos 5 pacientes en unidades de cuidados intensivos, muchos de ellos con patologías previas ya establecidas. La mayoría, todos los pacientes, incluyendo los que están en cuidados intensivos, se mantienen estables en general. Igualmente sucede con los pacientes del Hospital Ramón de Lara, en el que esta madrugada ha fallecido un nuevo paciente. Muchas gracias y esperamos sus preguntas. Buenos días, iniciamos con Daisy. Buenos días, Daisy Toussaint de la cadena internacional de televisión Telesur. En América Latina, con las últimas estadísticas, República Dominicana está en el 5º país con más personas contagiadas por este virus y en cuanto a muertes se ubica como el 3º, solo superado por Brasil y Ecuador. Señor ministro, ¿cuáles han sido las circunstancias que han provocado estos números en República Dominicana con una población inferior a la de México, Colombia o Argentina, por ejemplo? Los casos de muerte que, como hemos señalado, han estado concentrados esencialmente en la provincia de Duarte, donde se ha producido la primera circulación comunitaria de los casos que se han señalado. Las instalaciones sanitarias de la provincia no son las mejores para prestar respuesta a la demanda que se ha presentado y que además la mayoría de los casos de fallecimiento están sobre los 60 años con comorbilidades preestablecidas, siguiendo el patrón internacional. Joana Matos. Buenos días, ministro. Gracias. Por favor, yo quiero que usted pueda referir cuáles son las patologías que han tenido más complicaciones dentro de los casos afectados por el COVID-19. Y otra pregunta es, ¿qué cantidad de colaboradores ha reclutado el sistema de salud para reforzar las unidades de aislamiento que usted dijo que va a entrar en operación a partir de esta semana que viene? Gracias. El proceso de reclutamiento sigue aumentando y se realiza esencialmente en el Servicio Nacional de Salud y en los hospitales de la policía y de las Fuerzas Armadas. Recordemos que las Fuerzas Armadas tienen un contingente médico superior a los 2.000 profesionales que están siendo puestos al servicio de el Sistema Nacional de Salud. De manera que ese dato de cuántos se han reclutado a la fecha pudiéramos dárselo en los próximos días. Pero está aumentando el número de reclutados y de reacomodamiento del personal ya existente. Muchos como parte de las medidas que se han tomado de los médicos del Servicio Nacional de Salud e incluso del Servicio Militar, han tenido que ser retirados debido a la edad de muchos de estos galenos que prestan servicio en el sistema.
Gracias. Pasamos a Diana Lora, por favor. Diana, tu micrófono. Gracias, ministro. Se ha estado reportando desde clínicas privadas que no tienen más espacio para recibir pacientes por coronavirus, espacios de aislamiento. Lo ha dicho el HOMS en Santiago, lo ha dicho la Unión Médica también. ¿Cuál es la situación real hoy de las emergencias de clínicas y hospitales del país y de unidades de cuidados intensivos? Y si ya estamos entrando en una saturación del sistema. Mire, el HOMS tiene 16 habitaciones para aislamiento y Unión Médica tiene, creo que son 6 salas solamente para aislamiento. En la ciudad de Santiago debe iniciar de hoy a mañana la habilitación del Hospital de la Colina, que será usado para la recepción de los pacientes que sean necesarios y que necesiten atención. De manera que en la provincia vamos a tener una dotación solamente ahí de más de 110 camas disponibles para el sistema. A nivel general, todavía tenemos una capacidad de respuesta porque están saliendo de los hospitales y entrando frecuentemente. No tenemos todavía para hablar de una saturación completa del sistema, debido a que se está haciendo una separación de los que son pacientes positivos leves, que son la mayoría, que están en, digamos, salas o organismos y estamentos especiales para este aislamiento, como se ha hecho en San Francisco de Macorís, que cuenta con apartamentos para una capacidad por cada uno de los cuerpos de 6 apartamentos de 3 habitaciones, y hay más de 10 allí disponibles, una parte de ellos con cerca de 100 y pico de camas. Gracias. Catherine Díaz, por favor. Buen día, ministro. Muchísimas gracias. Noticias SIN, Catherine Díaz. Quisiéramos saber la cantidad de niños que hasta el momento hay como sospechosos o confirmados del COVID-19, si los hay. Y además, ministro, saber si a la fecha pudiéramos hablar de que estamos ya entrando al pico de los casos confirmados, o si se espera que a partir de ahora también continúen aumentando los casos en el país. Bueno, si vemos a nivel internacional, no conozco un país que haya dicho o pueda decir que llegó al pico. Nosotros tampoco podemos decir en qué momento esta epidemia va a llegar al pico. Eso es algo que ni Estados Unidos como gran nación puede decir que ya llegó al pico, ni puede predecir siquiera cuándo va a llegar a la cima de casos que se van a presentar en ese estado. Nosotros tampoco podemos, de manera que es un concepto que no es válido en este caso hablar, sino después de ocurridos los acontecimientos podemos hablar de qué momento en la evaluación se produjo el pico y cuándo empezó el descenso del mismo. Son evaluaciones que se hacen a posteriori, no en el despliegue de un brote o de una epidemia de cualquier naturaleza. En el caso de los niños, ministro, disculpe, ¿los niños tienen casos sospechosos o confirmados y sus edades? Tenemos un caso confirmados y 3 sospechosos. ¿Qué edades, ministro? Perdone. Tenemos uno de 6 meses, uno de 1.2 años y el tercero no recuerdo, pero debe ser de 2 a 3 años. Esos son los sospechosos. ¿Y el confirmado de cuántos años? Ese es de 6 meses. Gracias, Catherine. Pasamos a Altagracia Ortiz. Buenos días, ministro. Altagracia Ortiz, del periódico Hoy. En el mismo orden de la pregunta de Catherine Díaz, saber para los dominicanos que están en sus hogares en este momento,
¿En qué etapa de la pandemia o de la epidemia está la República Dominicana en este momento? Y en segundo lugar, el niño, creo que el niño que usted se refiere, de 6 o 7 meses, tengo la información de que ese niño murió anoche en el Robert Reed Cabral. Si es así, si usted tiene la confirmación, ¿qué implica la muerte de un niño de 7 meses que probablemente tuvo contacto con su madre, o que claro, tuvo contacto con su madre? Y si tenía otras morbilidades, ¿qué significa eso para la República Dominicana, la muerte de un bebé de 7 meses ya? Mire, el corte de estos boletines, lo decimos, corresponde a las 6 de la tarde del día de ayer. No incluye muertes que se han producido después de esa hora o diagnósticos establecidos tan pocos. Por tanto, hoy estamos dando el boletín número 10 que cierra a las 6 de la tarde del día de ayer. Las investigaciones, no me gusta dar opiniones con antelación sobre esto. De todas maneras, lamentamos todas las muertes que se puedan producir. Los niños también están dentro de las personas que pueden sufrir la enfermedad, y las consecuencias, siendo tan tempranas, pues lógicamente lo hace más susceptible. Investigaremos qué es lo que ha pasado. Como ya usted tiene la información, sabemos que el niño estaba interno, no tenemos la noticia de que ha fallecido, pero tenga la seguridad de que vamos a investigar y daremos la información en el próximo boletín. Gracias. Pasamos con Fausto Rosario. Muchas gracias, señor ministro. Usted dijo ayer que el medicamento tocilizumab, de alto costo y que se aplica para tratar la artritis reumatoide, está siendo efectiva y que se está utilizando en República Dominicana. Me gustaría saber si hay medicamentos para todos los que lo necesiten y cuál es el criterio de utilización de ese medicamento. Por otro lado, quisiera saber, señor ministro, más del 50% de los muertos corresponden a la provincia de Duarte. ¿Hay algún manejo especial que vaya a hacer el gobierno para evitar la letalidad tan alta que tiene el coronavirus en San Francisco de Macorís, específicamente como municipio cabecera de la provincia de Duarte? Bien, con relación al tocilizumab, debo decir que tenemos disponibilidades actuales y solamente se usa para la fase 4 de complicación de los pacientes. No es un medicamento para indicar a toda persona que tenga el COVID-19, ni en la fase 1, ni en la fase 2, ni en la fase 3, sino en una fase inflamatoria grave de los pulmones que amenacen la vida del paciente. Por tanto, ese es el uso que está indicado, solo reservado para esos pacientes, y esa es la indicación que se está siguiendo. No hay indicación de manera preventiva para el uso de esto, ni cosa parecida. Estará disponible para todos aquellos pacientes que lleguen a una unidad de cuidados intensivos en fase 4 para los pacientes que lo necesiten. No importa quién sea, todos los pacientes que estén en esa condición de fase 4 recibirán el medicamento. Y la otra pregunta, para indicar, debo agregar además el medicamento. Se supone que el sector clínico que está manejando el paciente tiene que hacer la solicitud porque no es un medicamento de circulación habitual en farmacias del país, sino que está en el programa de alto costo. Tiene que hacer la preparación de la documentación de solicitud, valoración de la condición de salud del paciente y, en consecuencia, justificar la indicación según los criterios que acabo de decir. ¿Y la cantidad de muertos que sobrepasa el 50% de todos los fallecidos? De 39 muertos, sí, 21 son de San Francisco de Macorís, señor ministro. Así es. San Francisco es la primera provincia en la que se ha producido la circulación comunitaria del virus.
y las personas afectadas son principalmente mayores de edad con comorbilidades prácticamente todos, desde diabetes, hipertensión, fallos renales, asma, entre las principales patologías que tienen esos pacientes, según habíamos detallado anteriormente. Gracias. Pasamos a ¿Por qué se Catherine. ha producido allí? Precisamente porque la difusión comunitaria ha llegado a pacientes que son los que están falleciendo en las condiciones que se han descrito incluso internacionalmente como los más susceptibles dentro de los pacientes con COVID-19. Tenemos una intervención en estos momentos y estos fallecimientos son ya casos que estaban bajo internamiento y que se conocían su estado de gravedad ya establecido. De manera que con las intervenciones esperamos reducir en los próximos días el número no solo de fallecimientos, sino también de la incidencia de casos que se van a registrar en la provincia con la intervención que se está haciendo en la provincia. Gracias. Pasamos a Catherine Hernández. Buenos días, ministro. Catherine Hernández del CDN 37. Quería consultarle sobre los consumibles que se están utilizando para tratar la emergencia. Tienen reporte de actividad especulativa en la venta de este tipo de insumos y si hay posibilidad de que en las zonas francas empiece a desarrollarse una producción en masa de este tipo de insumos para atender la crisis. Gracias. Sí, efectivamente, la especulación empezó hace mucho tiempo y creando escasez incluso de mascarillas en el mercado, como ustedes saben. Nosotros vamos a pedir a la Comisión Nacional el permitir que una empresa de zona franca que trabaja en el país pueda suplir todo el mercado de manera que cualquier persona de manera barata pueda tener mascarilla para su autoprotección. Y esto permita controlar el abuso que se está produciendo, no solamente con las mascarillas, sino con todo tipo de productos que se está comercializando en el país, está siendo sometido tanto al Servicio Nacional de Salud como a todo el que está comprando, como el Ministerio, a precios que no son los mejores. Hay una fuerza de mercado aquí especulativa que está pasando y estamos tratando de contener esta fuerza incontenible, mercurial, que se está produciendo en el país, y vamos a tomar todas las normativas y restricciones que haya que tomar para controlar esta situación. Hay escasez de medicamentos, también porque la gente en la respuesta bajo el temor ha acudido a la farmacia a comprar intempestivamente en un momento, por ejemplo, en el caso de la mascarilla, en que no había circulación comunitaria y todavía teníamos menos de 50 casos en el país, pues todo el mundo empezó a comprar y la mayoría casos importados agotaron el mercado. De manera, por eso insistimos permanentemente en respuestas razonables, en no actuar bajo el miedo y el pánico y seguir las orientaciones que vamos dando con fines de que la población pueda colaborar y ser menos impactada por esta epidemia. Muchas gracias. Pasamos a Edward Reyes. Señor ministro, Eduardo Reyes de Impacto Municipal. El caso del medicamento de alto costo para trabajar con el lupus es un estudio clínico exclusivo de República Dominicana. Se ha compartido este conocimiento con otras naciones. ¿Hay otros países que están utilizando o este es un estudio clínico exclusivo de nuestro país? Otra pregunta, señor ministro. En Santo Domingo Este tenemos funcionarios públicos, incluso el presidente de la Junta Municipal que está positivo, tenemos a nuestra vicealcaldesa y otros funcionarios. Se han identificado los focos en los diferentes municipios claramente, o sea, la gente sabe
¿Dónde están los focos en la provincia de Duarte? ¿Dónde está en el distrito? Sí, y volver si ustedes tienen por lo menos una proyección, ministro, de cuándo llegaremos al pico, en qué semana deberíamos llegar al pico, tomando en cuenta que estamos a 10 días de la declaración de emergencia y a 15 días del evento que nos puso en contacto a todos unos con otros, que fue las elecciones municipales. Bien, los casos positivos han sido identificados e igualmente se sigue haciendo el mapeo de casos positivos que tenemos. Lo que ustedes ven en San Francisco de Macorís, ese despliegue de buscar en sus hogares a las personas que se están llevando a los apartamentos aguayos, corresponden a todo el mapeo que se había hecho previamente y que al no tener dónde meter los pacientes, pues estaban en reclusión domiciliaria con el manual de medidas de higiene y protección que se deben llevar intradomiciliaria y en las comunidades que hemos puesto a disposición de la gente. Estas personas ahora, teniendo ya dónde ser llevados, están siendo trasladados siguiendo ese mapa de contactos y trasladados a los lugares que hemos establecido. Igualmente estamos haciendo en todos los lugares, en la medida en que van habilitándose los espacios para la disposición fuera de la comunidad de los pacientes de contacto que hemos identificado. En Santo Domingo Este, los funcionarios o empleados que han sido notificados, pues lógicamente se sigue el mismo procedimiento. Tenemos un levantamiento en cada una de las provincias de los contactos y son los primeros que nosotros acudimos a recoger con fines de llevar a los centros de reclusión. Ministro, en relación al medicamentos, ciertamente en el país se han hecho los primeros ensayos clínicos en este sentido con buenos resultados, pero ya sabemos que en Nueva York se están haciendo uso también del medicamento con iguales resultados, pero son, como decíamos, informaciones que van emergiendo con relación a medicamentos nuevos indicados para tratar diferentes fases de la enfermedad. En este momento, como decíamos, estamos hablando de aplicación para fase 4, sumamente de cuidado y grave, y no para fases iniciales de la enfermedad. Sin embargo, usted ha visto que la hidroxicloroquina ha sido también uno de los medicamentos que ha surgido al fragor de la lucha contra el COVID-19 como una alternativa al tratamiento, como se decía y todavía postula la OMS, que no había un tratamiento específico. Todos estos, igual que otros antivirales, están siendo puestos en acción en medio del fragor de la lucha que lleva a cabo el cuerpo de salud de los diferentes países con sus investigadores y sus clínicos con fines de buscar solución, evitar la muerte y amainar los efectos de la enfermedad. Gracias. Pasamos a Anibel Carrosario. Sí, buenos días, señor ministro, buenos días, colegas y a la población en general. Como ya dijo Carlos, Anibel Carrosario, de Más Cerca y Sol de la Mañana. Ministro, en San Francisco de Macorís, precisamente, la gente se está quejando en abundancia porque alegan que en los centros de aislamiento habilitados hay condiciones, no hay ni siquiera condiciones mínimas, dicen que en algunos casos ni siquiera están higienizados, que están llenos de mosquitos, que la comida fluye de manera muy lenta y que en algunos casos no la reciben. Me gustaría su reacción en ese sentido y a la vez yo tengo una lista actualizada de las necesidades perentorias del Hospital San Vicente de Paúl, que es el principal no solo de San Francisco, sino de la región. Y ahí se nos habla de que faltan guantes, de que faltan mascarillas, pero también cánulas de aspiración cerrada, circuitos de ventilación, cánulas de oxígeno, botas, gorras, medicamentos. ¿Cuál es el plan específico, al menos para el San Vicente de Paúl,
dotarlo de las condiciones para poder asistir ante esta emergencia. Bien, con relación al albergue, quizás no sea el mejor que se pueda disponer en estos momentos para eso. Haremos el traslado incluso de todos los casos positivos a la nueva clínica, si es necesario, en Santiago. Pero hemos llevado alimentos que ya está fluyendo a el centro. Hemos entregado mosquiteros que tienen también la propiedad de tener insecticida para la prevención y agregado todos los elementos. Cada uno de esos apartamentos fue debidamente higienizado y fumigado con cloro antes de que los pacientes llegaran a los lugares al lugar de alojamiento. De manera que en lo fundamental, no quiero decir esto que sea una clínica con todas las comunidades, pero sí reúne las condiciones mucho mejores, con menos peligros para la comunidad que dejar los pacientes deambulando a su libre albedrío, a pesar de la vigilancia descomunal que el Ministerio de Salud Pública está haciendo en el casa por casa, en las llamadas permanentes que se están haciendo para el seguimiento. No daría la cantidad de personas para dar un seguimiento a pie juntilla para que cada persona se mantenga en su habitación, que use las mascarillas del lugar, que no se aglomere ni siquiera para un dominó. En fin, este lugar es 1000 veces mucho mejor para la sanidad pública que el hecho de mantener disperso a todas las personas positivas y sospechosas que estaban en lugares porque no había un lugar para disponer de su reclusión. En cuanto al hospital, se le han ido entregando los dispositivos del lugar. Recuerde que esto es una función del Servicio Nacional de Salud que ha estado haciendo todos los esfuerzos. Es bueno decir que el hospital ha sido insuficiente y tiene una parte incluso en proceso de conclusión para la respuesta que necesita la provincia. Por eso estamos asistiendo con otras provincias y otros dispositivos, trasladando pacientes que no tienen allí las posibilidades de su atención. Disponemos de la cantidad de ambulancias suficiente para su traslado a otros centros de otras ciudades que sí tienen los mecanismos establecidos para la respuesta. Los casos que usted ve, por ejemplo, en el Homs, que alguien preguntaba anteriormente, son traslados también que se han hecho a esa provincia porque tiene una infraestructura mucho mayor que San Francisco de Macorís. De manera que la respuesta que estamos dando se está dando en función de todo lo que tenemos disponible y de las posibilidades de respuesta. La mayor respuesta en este caso específico de circulación comunitaria es el respeto a las restricciones de circulación, la reclusión intradomiciliaria, cerrada la ciudad, evitar las aglomeraciones y tomar las medidas de higiene con fines de cortar el proceso de circulación viral comunitaria que ya tenemos en la provincia. Eso no es un hospital que lo realiza, no es un albergue que lo realiza, sino que son todas acciones del ciudadano, del ayuntamiento, de los militares, de los policías, de las familias, de los hospitales, de las clínicas, que todos en conjunto vamos colaborando, cada uno en su trinchera de trabajo, a proveer lo necesario para que no se siga difundiendo la enfermedad en esa y en ninguna otra provincia. Muchas gracias. Adelante, ¿Tienen ustedes, sí, no tienen casos registrados de
centros asistenciales privados, clínicas que han rechazado pacientes sospechosos de COVID-19. En el caso de San Francisco de Macorís, tengo entendido que sobre todo al principio de esta situación sí se reportaban clínicas que rechazaban a pacientes y que todavía hoy en otros puntos del país eso ha estado ocurriendo. Bueno, yo he dicho precisamente el tema de los rebotes que se daban no solamente en los traslados, sino también en la atención. Ciertamente tenemos infinidad de reportes que se han hecho de clínicas y de hospitales. Y eso, lógicamente, junto al Servicio Nacional de Salud se le está poniendo atención y quiero hacer el llamado a todo el cuerpo de salud para que precisamente en este preciso momento de necesidad nacional es cuando se le exige más a médicos, enfermeras, bioanalistas y todo el cuerpo de salud de un país los mayores sacrificios con fines de que nuestra población sufra los menores efectos negativos que cualquier ciudadanía pueda tener. Ustedes pueden hacer datos comparativos con otros, como ayer me preguntaban, para saber ciertamente cómo se va comportando el país, y vamos a preparar para el próximo lunes una información comparativa bastante amplia para que la ciudadanía también tenga esa comparación efectiva de lo que está pasando en el país y cómo se va comportando la enfermedad en el día a día, y ya podemos ver en perspectiva todo este tiempo que ha pasado y cuáles son las ciudades que están presentando los mayores casos, las perspectivas de respuesta que vamos a dar, que van hacia el endurecimiento, sin lugar a dudas. Recomendaremos al presidente de la República y a la Comisión un conjunto de medidas más agresivas en esta dirección. Gracias, Anibelka. Ministro, yo tengo una pregunta como ciudadano. ¿Cómo van los casos que se le está dando seguimiento? ¿Se refiere a los casos hospitalizados? Sí. Sí, acabo de decir que están, con la excepción del ciudadano que falleció ayer, en condiciones estables. Todos los pacientes que están en el hospital de la policía están estables, igualmente los pacientes que están en el hospital Ramón de Lara hasta este momento se mantienen estables en su condición. El doctor Cruz Jiminián ha experimentado una notable mejoría y esperamos mejores noticias todavía de seguir la evolución que lleva. Dentro del hospital de la policía está también el director de presupuesto, Luis Reyes Santos, que se mantiene también estable. El doctor Jacín, Josecito Jacín, también ha experimentado una mejoría, y queremos aprovechar esta rueda de prensa para pedirle que no insista en irse para su casa como un consejo de amistad. Gracias. Por último tenemos al Canal 4 RD. Ministro, Frank Pacheco del Canal 4. Fuera de San Francisco de Macorís, los casos de fallecidos son 21. Quisiera que nos evalúe como ministro de Salud Pública la ampliación del toque de queda, a partir de la ampliación del toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente, cómo ha repercutido esto en los casos, y si no ha sido suficiente, si entiende el Ministerio de Salud Pública que es necesario tomar medidas extremas, quizá solamente en lugares específicos como la provincia de San Francisco o la provincia de Duarte. Para que tengamos una idea de la repercusión de la medida a la que hacemos alusión, solamente tienen ustedes que acudir a los boletines que le emitimos. La provincia de Duarte
Ayer reportábamos 65 casos y hoy 83. Ha subido 18 casos. Si nos vamos todavía un poco más atrás, ustedes verán de que en el boletín número 8 la provincia de Duarte tenía 59 casos. ¿Qué ha pasado en el día de ayer? Que la intervención que se está haciendo va a aumentar los números de positivos que se están identificando en el casa a casa y de los contactos que están apareciendo y que se están haciendo nuevas y más pruebas. Por eso ustedes ven el incremento, de manera que el barrido que se va haciendo en la población experimentará una alza momentánea, según esperamos, y que podamos establecer en corto tiempo una medida del impacto que en tan poco tiempo no se puede experimentar. Pero yo diría que a la vuelta de una semana nosotros vamos a tener un cuadro del comportamiento de estas medidas que nos van a decir la efectividad o no de las mismas, porque en 2 días no es posible pues hacer la predicción hasta tanto esa intervención casa a casa que se está haciendo en el municipio y las medidas de difusión y de participación comunitaria hacia la prevención van a tener su impacto según nuestra convicción y vamos a tener entonces unos resultados mucho mejores para la provincia de Duarte. Señor ministro, tengo una pregunta de parte de Nuria Piera. Si está contemplado la cuarentena total de San Francisco de Macorís. Para el Ministerio de Salud Pública todas las opciones están abiertas y la cuarentena es una de ellas. De manera que el arreciamiento de las medidas a tomar deberán ser definidas de mañana a pasado desde nuestro punto de vista en base a la data que se está recogiendo en el municipio y la provincia, y esto pues es la guía que vamos usando tomada desde terreno para recomendar al presidente cualquier medida adicional que vaya en la dirección de contención de los resultados que actualmente estamos teniendo en la provincia. Muchas gracias.